Tengan todos ustedes, amados hermanos, muy buenas tardes. Quiero saludarles en el amor del Señor. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, junto a su familia y hayan tenido un día provechoso el día de hoy. Quiero, sin antes seguir adelante, eh, invitarlo a que eh, oremos para esta tarde compartir la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, nos dirigimos a tu presencia esta tarde. Primero para darte gracias por todas tus bondades, para agradecer tus cuidados, tu bondad y tu misericordia que ha estado este día sobre nuestras vidas, Padre. Padre, queremos presentarnos delante de ti esta tarde, primeramente reconociendo nuestras faltas, Padre amado, en lo que hemos fallado el día de hoy, Señor. En cuanto en nuestras acciones hemos pecado contra nuestro prójimo y por sobre todo pecado contra ti, Padre amado. Sabemos que solo en Cristo y por medio de su sacrificio, su obra perfecta, hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Es allí donde está nuestro refugio en Cristo, Padre. Gracias te damos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó el precio de nuestra maldad, Señor, quien se llevó nuestras transgresiones, Padre amado. Sobre Él se cargó eh, nuestra maldad, Dios del cielo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Padre amado, que en esta tarde, Padre, ministre nuestras vidas y nos guíe, Señor, por medio de tu palabra. Para Dios del cielo, que tu obra, Señor, tu obra redentora, la cual transforma nuestras vidas, Señor, tenga un cambio, Señor, tenga un proceso en nuestra vida, Señor, que nos edifique a diario, que moldee nuestro carácter, Señor, a tu imagen y semejanza. Que al escuchar tu palabra, Padre, podamos ser transformados para tu gloria. Oh Señor, en este proceso te pedimos tu dirección, te pedimos tu ayuda. Pedimos, Padre, que tú seas guiando nuestras vidas por medio de tu palabra. Que seas dirigiéndonos, Señor, corrigiéndonos, Padre amado, y, y colocando en nosotros, Padre, el dominio propio, la voluntad, Señor, de hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, dejando todo en tus manos, Padre, para que a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que la estaremos dando lectura en el en el capítulo 15, en el capítulo 15 del Evangelio según Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, ¿cierto? El Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 20 daremos lectura. Dice: Leeremos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que en- no lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Esa ha sido la lectura de la palabra del Señor. Vemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se encontraba, ¿cierto?, en medio de los fariseos y de los escribas, y nos encontramos con este acontecimiento cuando se sientan a la mesa, ¿cierto? Y, y- y los fariseos se acercan a nuestro Señor Jesucristo para decirle y enrostrarle, ¿cierto?, que, que los discípulos se sentaban a la mesa y compartían el pan sin lavarse las manos. Si bien es cierto, tomar medidas higiénicas antes de comer, desde aquellos tiempos hasta nuestros tiempos, es favorable para nuestra salud, es favorable para nuestra vida, ¿cierto? De lavarnos nuestras manos, lavar los utensilios, ¿cierto? Antes de servirnos, de tener una buena higiene. Pero precisamente a estas medidas higiénicas no es a lo que se referían los fariseos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos dentro de, del mundo judaico, ellos tienen, siguen las normas impuestas dentro de un libro llamado el Talmud, ¿cierto? Que son varios tomos. Y ellos, a través de este libro, implantaron normativas, conductas y una serie de costumbres impuestas por ellos como eh, estos rabinos que hicieron este libro, impartieron estas normas que sobrepasan los mandamientos de Dios y pasan a llevar los mandamientos eh, únicamente a causa del pecado que está en sus corazones, ¿cierto? Y resulta que dejan de lado el mandamiento impuesto, perfecto, dado por Dios, y ellos sobre esto colocan sus costumbres. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaba en su corazón, en el corazón de estos fariseos, les presenta, si nosotros notamos en el versículo 4 dice, que les dice, mira, ustedes sobrepasan, dice, a ver, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros sí sabemos que dentro de los 10 mandamientos está aquel que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y, y estos fariseos, dice, porque nuestro Señor Jesucristo dice, el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente, ¿cierto? Dice. Esa es la consecuencia de pasar por alto el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, o sea, diciendo, justificándose en que lo que ellos tienen como para ayudar a sus padres o a su madre,
Ellos lo han dispuesto para el servicio de Dios. Y esto se refería a que los fariseos eh, se excusaban eh, en una ordenanza que tenían, en una tradición que tenían ellos, que está impuesta en el Talmud, que es el Corbán. El Corbán es una tradición que ellos tenían que si ellos decían que dejaban un bien propio de ellos para Corbán, que era para reservarlo para Dios, ellos no podían hacer uso de estas cosas. Si por ejemplo tenían una casa y decían, esta casa yo la dejo como Corbán, no puedo hacer uso de esta. Pero más bien ellos decían, si yo tengo la posibilidad de ayudar a mi padre o a mi madre, ellos decían, dejo mi casa como Corbán y no ayudo a mi padre, y se justificaban en este mandamiento dado por hombre. Y eso obviamente sobrepasaba el mandamiento dado por Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaba en el corazón de ellos, le coloca este ejemplo, dándole a entender a ellos que ellos, por sobre los mandamientos perfectos dados por Dios, ellos querían imponer sus costumbres. Y les dice en el versículo 7, hipócritas, le dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, dice, doctrinas, mandamientos de hombres. Y esto le ocurrió al pueblo judío, que a causa de estos rabinos, ¿cierto?, que escribieron el Talmud, ellos ellos se dirigían a través de esto, de este Talmud, de este libro, pero estas costumbres de ellos, impuestas por ellos, pasaban a llevar los mandamientos de Dios. Y esta costumbre, por ejemplo, si bien es cierto, él le dice, es bueno que se laven las manos antes de comer, ¿cierto? Es saludable. Pero aquí lo que ellos estaban diciendo que los fariseos estaban tratando de ver, de excusar, de poder inculpar a los discípulos de nuestro Señor y de decirle, y de poner en aprietos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, que era lo que ellos siempre buscaban. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabiamente y conociendo lo que estaba en el corazón de estos hombres, le decía y le responde a Pedro y le explica a Pedro lo que él había, la parábola que él le había presentado a estos fariseos, diciéndole que lo que uno consume va al vientre, ¿cierto? Y después al vientre y después es desechado por la letrina, ¿cierto? Pero le dice, ¿qué es lo que daña? ¿Qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que afecta al ser humano? Le dice. No es lo que entra por su boca, no es lo que nosotros consumimos, refiriéndose a los alimentos, ¿cierto? Sino le dice que son lo que sale de nuestro interior, no lo que entra a nosotros. Ahora, ellos estaban preocupados, los fariseos, de esta condición de cuando se alimentaban, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo, llevando esto más allá, más al plano de nuestra integridad, le dice, lo que contamina al hombre no es lo que sale de la boca, pero lo que sale del corazón, esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, le dice, de nuestro corazón salen los malos pensamientos. De nuestro corazón, con esta condición caída, pecaminosa, salen los homicidios.
De nuestro interior vienen los adulterios, las fornicaciones, dice, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, la blasfemia, dice. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, estas cosas, esto es lo que contamina al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, ¿cuál es el problema del corazón del ser humano? ¿Por qué viene todo esto? ¿De dónde proviene todos los homicidios, como decía, todo esto adulterio, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras? Todo proviene de aquellos de nuestros corazones que son corazones con una naturaleza caída. Nosotros sabemos que cuando entró el pecado en la humanidad, eh, nuestra, como Dios nos había creado, fuimos corrompidos, ¿cierto? Y el pecado, desde aquel entonces, desde el huerto del Edén, ha ido eh, deteriorando la condición del ser humano. El pecado ha tomado su avance en el corazón del ser humano. Y es lo que se transmite por la boca, es lo que se transmite a los demás. Y lamentablemente nosotros podemos ver que ha sobreabundado el pecado, como dice el apóstol Pablo. Ahora, al ver los mandamientos de Dios, nosotros podemos darnos cuenta, porque los mandamientos son santos, son puros, son creados por Dios, eh, son su ley moral entregada a la humanidad. Y la ley, estos mandamientos, revelan el pecado que está en el corazón del hombre. Y el apóstol Pablo habló a la iglesia de Roma, refiriéndose a a esta lamentable condición de la humanidad. En Romanos 5, desde el versículo en adelante, si nosotros damos lectura, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. O sea, y esto no es porque el culpable tiene la culpa la ley de Dios que se notase que hay pecado, no. La ley lo que hizo fue reflejar la verdadera condición del ser humano. Porque en cada uno de sus mandamientos morales, nosotros fallamos. Mas cuando dice, el pecado abundó, y aquí está la noticia del Evangelio. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque como está escrito, dice eh, que todos nosotros hemos pecado, ¿cierto? Y dice que el pago del pecado es la muerte. Más dice que la dávida de Dios es, es vida eterna en Jesús. Ese, ese es lo que nos regala Dios por medio de la gracia. Ahora, volviendo al versículo. Por la ley se introdujo el pecado. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Perdón, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, y después vienen estos versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado notando que la gracia sobreabunda? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados por su muerte, en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en en vida nueva, perdón. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién por gracia, quien por misericordia ha alcanzado una nueva vida, ha sido renovado en semejanza de Cristo? Así como Cristo fue muerto y sepultado, así también nuestro viejo hombre, nuestra antigua manera de pensar, nuestra antigua manera de vivir, antigua manera de, de interactuar con los demás, debe ser sepultada. Y debe estar en nosotros un andar en una vida nueva, habiendo sido renovado por Cristo. Ahora nosotros podemos pensar, eh, mis pecados yo no puedo controlarlos. Mis pecados, eh, probablemente podemos pensar, soy, soy soy muy testarudo, tengo problemas con mi orgullo, tengo problemas con eh, mi- mis deseos carnales. Pero nosotros si pensamos, Dios trató con Pedro. Y Pedro era un hombre impetuoso, testarudo, arrogante. En muchos de los relatos nosotros nos encontramos con este Pedro. Pero Dios trató con Pedro de ser un hombre testarudo, arrogante, con conducta impulsiva. Dios trató con él. Y ahora no se trata que la gracia de Dios recaiga en aquellos que tienen ciertas cualidades para llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. No, se trata que el poder de Dios tiene la facultad de transformar inclusive aquellos duros corazones, orgullosos, impetuosos, arrogantes, testarudos, pero en las manos de Dios, en el poder de Dios, convertidos como instrumento de bendición, transformados para la gloria de Dios. Si Dios pudo hacerlo con Pedro, Dios así lo puede hacer también con cada uno de nosotros, con nuestras falencias, con nuestras debilidades, con nuestra flaqueza. Dios nos utiliza como instrumentos para su gloria, renovando nuestra vida, convirtiéndonos para su gloria. Ahora nosotros debemos darnos cuenta de que Dios ha transformado nuestra vida, porque el apóstol Pablo no podía imaginarse por qué alguien que ame eh,
genuinamente a Cristo, querría seguir cometiendo los pecados que le han costado la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo un creyente podría decir, yo voy a reconocer que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que, y al mismo tiempo seguir pecando, si mis pecados fueron los que condujeron a Cristo a morir en el madero de la cruz? ¿Cómo me puedo identificar como creyente, como cristiano, y permanecer en el pecado si mis transgresiones, si mis pecados fueron los que movieron a Cristo a ocupar mi lugar en el madero de la cruz? Cuando nosotros, cuando Dios permite que nosotros podamos ver la abundante gracia de Dios por medio de Cristo, al pagar el precio de nuestros pecados, nosotros debemos ser consecuentes con aquello. Debemos buscar vivir una vida nueva. No podemos seguir pecando. Debemos buscar vivir para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que la palabra de Dios nos ayude a que nosotros podamos mirar nuestras vidas, a ser autocríticos con nosotros, a mirar en qué condición estoy yo. Porque es solo Dios quien puede transformar nuestra vida. Es solo Dios quien puede moldear nuestra vida y llevarnos a andar en vida nueva, a poder vivir para su gloria cada día, a que en todo lo que hagamos sea Dios glorificado. Que nuestras costumbres personales, así como las costumbres de los fariseos, de los judíos, tomaban lugar sobre los mandamientos de Dios, que así nuestras propias costumbres, nuestros propios deseos, nuestras propias eh, eh, conductas que tenemos arraigadas, no sobrepasen la buena voluntad de Dios, no sobrepasen los mandamientos de Dios, porque nos pondríamos en la misma posición que aquellos fariseos, que se justificaban en sus costumbres, pero dejando de lado los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude a que más que querer vivir, eh, a que más que querer vivir eh, a nuestra merced, a nuestra voluntad, nos dobleguemos a vivir una vida nueva, a disfrutar la vida nueva que Dios nos ha regalado. Porque es solo Él quien tiene el poder para transformar nuestros corazones. Para que nuestros corazones ya no busquen el pecado, sino que aborrezca el pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que podamos vivir para la gloria del Señor. Así como Dios transformó la vida de Pedro para poder vivir para su gloria, así también Dios puede tomar nuestra vida para hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas y que la palabra de Dios siempre esté en nuestro diario vivir. Que sea la guía que necesitamos, que sea, eh, que sea el manual de nuestra vida. Que a diario tengamos la inquietud de conocer más de su palabra. Que a diario tengamos la necesidad de buscar la comunión con Cristo. Que a diario acudamos al arrepentimiento y a la fe que Dios ha puesto en nosotros como regalo.
Espero, amados hermanos, que después de comentar con ustedes esta palabra, podamos nosotros reflexionar en nuestras propias vidas. Porque como escuchábamos el otro día, se nos es fácil eh, fijarnos en las debilidades del otro, fijarnos en el pecado de nuestro hermano, y nos cuesta mucho autoanalizarnos, ver cuál es nuestro problema, ver cuál es nuestra debilidad. Que Dios nos ayude a que nosotros mismos tengamos un corazón sensato con nosotros mismos y primeramente delante de los ojos de Dios. Y que podamos tomar conductas que Dios nos dé la facultad para tener el dominio propio y poder buscar vivir para su gloria. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esto ha sido el fragmento de la palabra del Señor que hemos podido compartir el día de hoy. Espero en Dios que se encuentren bien en sus hogares y que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas. Con la ayuda del Señor nos estamos viendo el domingo. Que Dios bendiga su vida y su familia, amados hermanos.